vamos a continuar con nuestros ejercicios. Les mandé un archivo de Excel, que es el que estoy proyectando. Tenemos igual misma información, una fecha de evaluación, el factor R, el requerimiento de capital. Hay que llenar esta tabla. Tenemos la base de información. ¿Cómo viene la base de información? Tenemos el ramo, nueva emisión, si está activa o no, o sea, de acuerdo al estatus que nos manda, fecha de emisión, inicio y fin de vigencia, prima de tarifa, recargo, derecho de póliza, prima total, ¿no? Si es prima única, algo de parte de reaseguro y la moneda, ¿sí? Esta es la información que tenemos. Tenemos aquí la base de información, la tabla al final a la que tenemos que llegar. Esta es la información que nos da la compañía. En teoría tendríamos que llegar a esas reservas y por este lado pues tenemos la balanza, ¿sí? Entonces pues tenemos toda la información para hacer, ¿sí? Solo como pregunta, de esta prima total, ¿cómo puedo llegar a esta prima de tarifa? Debería de ser la misma. ¿A alguien se le ocurre? Solo a modo de ejercicio, sea esta, le quitamos el IVA y luego le quitamos el derecho de póliza, pues estamos llegando a lo mismo. Entonces, pues ahí está, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema. ¿Cuál es el tema con las monedas? Tendríamos que revisar qué tipo de moneda es las que podemos llegar a tener en nuestra base, ¿sí? Una forma de verlo pues es seleccionar y ya pueden aquí ver mínimo y máximo, todo es 1, ¿sí? Tendríamos que preguntar la moneda 1, pues qué tipo de moneda es, ¿sí? En este caso la moneda 1 es moneda nacional, entonces todo está en pesos, no tenemos ningún problema. Pero si tuviéramos el caso donde supongamos que aquí tenemos moneda 2, pues tendríamos que preguntar pues qué tipo de moneda 2 es, ¿sí? Recuerden que puede ser pues cualquiera. Por lo general, la información y demás que se puede llegar a tener pues está o en pesos o en dólares, ¿sí? Sí hay compañías que te pueden presentar en más tipos de moneda, ¿sí? Pero lo más común y demás es que esté tanto en pesos como en dólares. Y ahí es entonces una chamba extra que tendríamos que hacer para poder determinar pues nuestro cálculo, porque todo el cálculo y las reservas se registran en moneda nacional, es decir, en pesos. Entonces no podemos tener una parte en pesos y otra parte en dólares, todo tiene que estar en pesos. Entonces imagínense que este monto de aquí, estos 6,476, pues fueran dólares y no pesos. ¿Con qué tipo de cambio tendríamos que utilizar para convertirlo a pesos? ¿Se les ocurre? ¿Con el tipo de cambio de la fecha de emisión? Con el tipo de cambio de la fecha de emisión. Ahora, ¿de dónde sacarías ese tipo de cambio? La fecha de emisión la tenemos del 11 de febrero del 2020. ¿De dónde sacamos el tipo de cambio de esa fecha?
En México, ¿qué institución se encarga de el tipo de cambio? El Banxico. ¿El Banco de México? El Banco de México. Entonces, ¿de dónde lo sacaríamos? Pues de la página del Banxico. Pues de la página del Banco de México. Ok. ¿Dónde es eso? Es otro constante de integración. Ya que tengo esto, esta madre se va a esto que va. Entonces. No va a ser acá. Cuando nosotros entramos a la página del Banco de México, encontramos esto. ¿Sí? Esta es la página del Banco de México y aquí encontramos ciertos indicadores que están de manera pues inmediata. Tasa objetivo, la TIE de fondeo, TIE 28, CETES, tipo de cambio, etc. ¿Sí? La inflación, la SUDIs, nos vamos al tipo de cambio. Ahora, tenemos esto de aquí. Todos varían. ¿Qué tipo de cambio utilizaríamos? ¿Cuál se les ocurre? Porque tenemos desde 1801, ¿no? El 6 de octubre, hasta la más alta, que es 18,32,9. Aunque parecieran centavos, pues cuando ya estás hablando de un chingo de pólizas, pues esos centavos ya se convierten en miles. ¿Qué tipo de cambio estaríamos utilizando? ¿Alguien sabe? El tipo de cambio que se llega a utilizar es el tipo de cambio fix. Es el que todas las instituciones financieras normalmente utilizan. ¿Sale? Entonces, ese es el tipo de cambio que se estaría utilizando y es el que utilizaríamos para convertir los que son dólares en pesos. Ahora, ¿podríamos utilizar la del tipo de cambio de este día? ¿O tendría que ser el de un día previo? ¿O de cuál creen que sea? No sé, tú. Esta cosa va a ser, creo que es la solución. Normalmente, pues el tipo de cambio fix, pues cuando amanece no lo tienes ya en automático, ¿no? Ahorita en la tabla que vimos de Banxico, pues te dice de apertura, de cierre, máximo, mínimo, etc. Todos esos son los movimientos que tuvo el tipo de cambio durante el día, ¿sí? Pero pues ya lo tenemos porque pues ya el día ya terminó, ¿sí? Entonces, por lo general utilizas el de un día antes, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, estoy diciendo por lo general. Necesitaríamos preguntarle a la institución qué tipo de cambio utiliza. El de exactamente el día, el de un día previo, o hay compañías de seguros que no utilizan ninguno de los dos, sino que utilizan el último tipo de cambio del mes previo y lo utilizan durante todo el siguiente mes. Es decir, ¿sí? Agarran el tipo de cambio del último día de enero, 31 de enero, ¿sí? Y lo utilizan durante todo febrero. ¿Sí? Esa es una práctica ya cada vez menos usada, pero se puede llegar a hacer. ¿Sí? Entonces necesitaríamos preguntar qué tipo de cambio, cómo lo aplican. Exactamente el del día, el de un día previo, el del mes previo
necesitaríamos verlo. Y sobre eso, pues entonces calcularlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque normalmente las balanzas ya vienen consolidadas. ¿Qué se refiere que sean consolidadas? Que ya los dólares se encuentran en pesos, que toda la información que se presenta en la balanza ya está en pesos. Se puede pedir las balanzas en moneda original, es decir, que te den una balanza de pesos y otra balanza de dólares, sí, sí se puede hacer. ¿Sí? Pero al final, todo el cálculo tiene que quedar en pesos. Entonces, pues posiblemente en moneda original, o sea, en pesos y dólares, la información nos cuadre, pero pues a lo mejor están utilizando un tipo de cambio que está mal. Me ha tocado ver casos donde dicen, no, sí, utilizamos el del último del mes, ¿no? Como les digo, el del 31 de enero lo utilizan para todo febrero. Pero cuando te pones a revisar, pues resulta que pues alguien no actualizó la información. Y en lugar de estar utilizando el del 31 de enero, están utilizando el del 31 de diciembre. ¿Sí? Y entonces ya ahí puede haber una variación. ¿Sí? Imagínense que están en el 94, donde justamente se da la devaluación del peso, y pues el tipo de cambio del 31 de diciembre al tipo de cambio del 31 de enero era completamente diferente. ¿Sí? Ahorita el peso pues está siendo estable, pero pues podemos tener cierta variación, ¿no? No hace mucho el tipo de cambio estaba en 20 pesos, ahorita lo vimos en 18. ¿Sí? Hay 2 pesos de variación que si alguien no los actualiza, pues te puede generar cierta diferencia. ¿Vale? Entonces de ahí se saca la información para el tipo de cambio. ¿Sí? En este caso no nos lo estamos complicando, está todo en moneda original, entonces tenemos que hacer la comparativa de las balanzas tal cual lo hicimos pues la vez pasada, ¿sí? La clase pasada. Entonces, habíamos puesto el mes, balanza, base, diferencia y porcentaje, ¿no? Enero, febrero y así hasta diciembre. ¿Vale? Aquí va a ser el ramo. Aquí va a ser el año. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos ramos y demás tenemos? Pues vamos a la información de emisión. La podemos poner por acá. Lo podemos ordenar. Quitar duplicados. Y aquí tenemos, son todos estos ramos. Y podemos ver los años. Pues los años, aquí tenemos que va desde el 2018 a 2021. Esto lo podemos agregar para acá. Y pues tendríamos que hacer prácticamente lo mismo que ya habíamos
hecho la vez pasada. Primero de la balanza, saquemos el ramo. Lo convertimos en valor. Y ya podemos armar nuestra llave como la habíamos hecho. El año, el mes y el ramo. Y esto lo podemos pegar. Y entonces aquí ya le ponemos el sumar puntos y si este de acá lo fijamos es igual a año, mes y ramo. Entonces que me sume la información que está acá. Y ya esto lo copiamos. ¿Por qué no me da? Pues porque no tengo ramos enero, febrero y demás. Lo tengo que poner como 1, 2. Y aquí pues, simplemente movemos para acá. ¿Se copió? Sí. Ahora sí. Ya habíamos dicho el quitar. Y ahí tenemos la parte de la balanza, ¿no? Ahí está 42, 51. No hay nada del 51 de ahí, no. 51, 60, etc. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. ¿Por qué en este caso que tenemos todos los ramos, por qué creen que el ramo 70, que es terremoto e hidrometeorológicos, no aparece? Bueno, la respuesta es sencilla. No vende esta compañía nada de esos ramos. Ahora, si vendiera de esos ramos, ¿sí?, el cálculo de la reserva de riesgos en curso de IBNR no lo hacemos por esta metodología nunca. La comisión a las compañías que piden la autorización para vender esos ramos, les da un sistema que se llama el ERN. Ese sistema lo instalan, tiene un tipo USB que le llaman chupón para poderlo correr. Lo tienes que poner en la máquina que vas a correr el programa y con la información que le pongas te calcula la reserva que debes de tener.
¿Qué es lo que hace ese programa, el ERN? Lo que hace ese programa es parte de la información que tienes que poner de todas las casas, edificios o demás que tengas asegurado en terremoto, tienes que poner el código postal. A través del código postal, el programa lo que hace es, dentro del mapa de la República Mexicana, pues ve en dónde tienes ubicadas todas esas instalaciones, casas, edificios o lo que sea, ¿sí? Y con base pues en la información estadística que tiene el programa, pues ve, pues si están en Guerrero, pues es muy probable que vaya a haber un terremoto y es muy probable que vayan a tener algún tipo de daño, ¿no? Pero si están en otro lado, pues entonces terremoto puede ser que no tengan, pero huracanes a lo mejor sí, ¿no? Entonces, dependiendo todo eso, dependiendo el código postal que le pongas, pues es el cálculo. Entonces, si nosotros no tenemos ese sistema como actuarios independientes, como los auditores, ¿qué creen que es entonces lo que validemos cuando las compañías de seguros tienen el ramo 70 y por ende calculan sus reservas a través de ese sistema? ¿Qué creen ustedes que nosotros validamos? ¿Alguna idea? ¿Qué validamos? Lo que nosotros validamos, pues, es la información que se mete en ese sistema. ¿Qué es lo que llega a pasar? Que esa es parte de lo que nosotros tendríamos que estar verificando. Imagínense que X compañía, pues, tiene asegurados todas las tiendas Soriana de México. Pues hay un titipuchal de tiendas, todas con un código postal diferente. ¿Qué es lo que llegan a hacer muchas compañías para bajar sus reservas? A todos les ponen un solo código postal, ¿sí? ¿Y cuál? Pues el que menos riesgo tenga, ¿sí? Nuestra chamba, pues, es validar que no hagan ese tipo de cosas. Ok. Oye, está bien que tengas asegurado a Coca-Cola, pero no todo Coca-Cola tiene el mismo código postal, ¿no? Hay que ponerle el real. Pues, ¿sabes qué? Sustitúyelo y córrelo y a ver cuánto te da. Y las diferencias luego llegan a ser bastante amplias, ¿sí? Entonces, nuestra chamba en esos casos, igual que en la cuestión del cálculo de requerimiento de capital, no es correrlo nosotros, sino más bien es validar que la información que están metiendo a los programas sea la correcta, sea la adecuada, ¿sale? Entonces, bueno, eso fue como breviario, pero ahora vamos a continuar con nuestro cálculo. Bueno, primero nuestra comparativa, ¿sale? Entonces ya tenemos lo que es la parte de la balanza. Ahora, pues hay que sacar la información, pero pues de emisión. Pues tenemos que hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacer nuestra llave, ¿no? Es el año de emisión, el mes de emisión y el ramo, ¿sale? Y pues tenemos que hacer pues lo mismo. Sumar puntos y el rango. Año.
ramo. Que nos sume. Ya sabemos que lo que nos tiene que sumar es la prima de tarifa. No. No, gracias. Y lo copiamos. ¿Vale? Diferencia, como les digo, a lo mejor balanza menos base. Entonces, porcentualmente tendría que ser el mismo. Ya le habíamos puesto que si había un error, entonces me pusiera 0. Esto es porcentaje. Y listo. Y ponemos nuestro total. Listo. 4. Podemos poner el año y el ramo. ¿Para qué? Pues para poderlo identificar. Y le damos simplemente el formato, lo que les comentaba. Aunque nuestro trabajo pues tiene que verse, bueno, ir preparándolo porque pues, lo necesitamos agregar pues en todos nuestros cálculos, en todos nuestros reportes. Y listo. ¿Sale? Entonces aquí tenemos ya nuestra comparativa y esto es algo que pues, se ve mucho más decente que lo que habíamos visto la vez pasada. 2019. Sí, sí hay ciertas variaciones, pero son mínimas. No como, vuelvo a lo mismo, el ejercicio pasado, donde las variaciones estaban que bruto, ¿no? De 30, 50%, ¿sí? Que al final a lo mejor compensaban, pero pues que no es lo ideal. ¿Sale? Entonces, aquí lo tenemos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, señor profesor. Todo bien. Ok. Ahora tenemos que hacer lo mismo que ya hicimos la vez pasada, que era pues nuestra macro. ¿Sale? Sí. Pero ahora pues tiene que generarnos las tablas de todos estos junto con estos de acá. ¿Sí? Del ramo 41 vamos a necesitar 4 tablas. Del ramo 42 igual 4 tablas y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo. En este caso, ¿sí? Les voy a dar unos 20 minutitos para que lo hagan. ¿Sale? Inténtenlo hacer y de todas maneras luego vemos cómo lo hacemos. ¿Sale?
Ay, listo. Terminé. Ahora. ¿Qué traía, perro? Ah, no, que la mandaron acá. Tox. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Aquí está. A ver, la macro que yo hice quedó así. Estoy agregando una primera parte que es para borrar tablas previas. ¿Sí? Podemos hacer alguna comparativa, a lo mejor llegamos a la misma conclusión que nos generó el archivo pasado donde pues, de plano no cuadraba. Y entonces, pues, si ya tenemos todo el cálculo hecho y demás, como estaba en el archivo anterior, pues posiblemente pues simplemente habría que volver a correr todo, ya lo tenemos hecho, pero vimos que si no borrábamos las tablas que estaban previas, pues nos marcaba un error. ¿Y por qué nos marcaba un error? Porque tratábamos de pegar cierta información con diferentes formatos. ¿A qué me refiero con diferentes formatos? Principalmente el título de nuestra tabla pues está combinando celdas. Entonces estábamos tratando de pegar algo que estaba combinado con algo que no, y Excel siempre te marca un error ahí. Entonces esa primera parte pues la pongo para que borre lo que había anteriormente. Cuando le pones el apóstrofe al inicio, les comentaba que todo lo que venga después del apóstrofe es texto. Ahorita lo tengo como texto porque no sé de qué tamaño va a quedar la tabla. Entonces, ya que corramos todas las tablas comparativas, pues ya tendré el tamaño adecuado y ahí le ajusto. Además, en la primera corrida, pues no necesito que me borre nada. Y esa es la primera parte de la macro. Ya la segunda, ¿sí? Primero me mueve el ramo, ¿no? Y luego la Y me mueve el año. Es decir, de cada uno, pues primero voy a tener los 4 años y así
sucesivamente. Por eso X va hasta 10, porque son 10 ramos los que tenemos, y Y son 4, porque son los 4 años que tenemos. Entonces 10 ramos y 4 años. Y aquí está la primera parte que asigna el valor del año y también esta primera parte, perdón, asigna el valor del ramo, y esta parte de aquí asigna el valor del año, que es el que se va a ir variando. Selecciona, copia hacia abajo, pega, y este es el que se va a ir moviendo para pegar cada una de las tablas. En este caso, las tablas las estoy poniendo hacia abajo. ¿Por qué las estoy poniendo hacia abajo? Porque pues lo más común es presentar por año la comparativa y no tanto por ramo. Y entonces hacia la derecha voy a tener ramos y hacia abajo voy a tener el número de años. ¿Sale? Entonces vamos a ver si esto funciona. Les digo, van apretando F8 para ver renglón por renglón y que se esté haciendo lo que dice. ¿Sí? Entonces, va a mover el ramo, nos debe de pegar el primer ramo. Ahorita tenemos ramo 42, nos debe de pegar ramo 41, ahí está, ese no hay ningún problema. Aquí vamos a ponerle 2020. Ahora va a mover el año, ahí nos debe de pegar el 2018, ahí está 2018, no hay ningún problema. Selecciona el D5, ahí está, copia hacia abajo, bueno, más bien selecciona hacia abajo, ahí está, copia, ahí está, se mueve a la celda que queremos, ahí está, pega, valores, pega formato, perfecto. Nos vamos al siguiente año, tenemos que tener que es 2019, ahí nos lo está poniendo, 2019. Selecciona otra vez la tabla, selecciona hacia abajo, copia y se mueve. Ahora, si ven, está en la celda J21, copia valor y pega formato. Entonces, pues parece que está funcionando sin ningún tipo de problema. ¿Sale? Vamos a borrar esto. Chinga. Perdí mi lápiz. Y vamos a correr la macro. Y en teoría ahí terminó. Aquí tenemos 2018. Todos los de arriba son 2018. El ramo 41, el 42, el 51, el 60, el 91, el 92, 93, 94, el 111 y 112. Viéndolo de manera rápida, no vemos ninguna diferencia. Importante, como lo habíamos detectado en el otro ejercicio. Ahora vámonos al 2019. Lo mismo, ramo 41, todo normal, 42 se ve bien, 51 igual, 60, 91, 92, 93, 94, el 111 y el 112. Todo bien. Vámonos a 2020, lo
mismo. ¿No? 91, 92, 93, 94, 111, 112. Realmente sin problemas. Y el último año, en el 21, 42, 51, 60, 91, 92, 93, 94. Realmente no tenemos diferencias y podríamos concluir que la información está completa para hacer nuestro cálculo. Ahora, regresando a la fórmula, a la macro, pues vimos que llegamos hasta la columna BP. Aquí está BP y hasta el renglón, nos ponemos muy exigentes, 67. Entonces, con que seleccione 68 no está mal. Y ya le quito, entonces, el apóstrofe para que deje de ser texto y ya forme parte de la macro. ¿Qué es lo que va a hacer esa parte? Pues vamos a hacerlo por partes. Selecciona todas las tablas. Lo limpia, es decir, ya las eliminó y selecciona la D4. Entonces, hace lo que pues, queríamos, ¿sale? Esta es la macro, por si quien no lo intentó, pues la pueda copiar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todos vamos parejos? Todo bien, profe. No, profe, todo bien. Ok. Pues ya que vimos que pues todo está bien, que la información está completa, la otra parte que tendríamos que hacer es validar la calidad de la información, es lo que les he comentado, ¿no? Tendríamos que hacer un muestreo de las pólizas que están aquí y pedir lo que se llaman los expedientes. ¿Qué son los expedientes? Literalmente las pólizas, lo que se imprime. Las compañías lo deben de tener. ¿En qué formato? Por lo general ya ahorita las compañías los tienen en PDF.
¿sí? Entonces tendríamos que pedir los PDFs de esas pólizas y validar, ¿sí? Que la prima nos cuadre, que la suma asegurada nos cuadre, que la vigencia nos cuadre. Les platicaba yo el caso donde en sistema, en todo, decía que la suma asegurada de un grupo de personas era 25,000 pesos. Pero la póliza, lo que le entregaban al cliente decía 250,000 pesos. ¿Cuánto? Obviamente, cuando alguien falleció, se le tuvieron que pagar 250,000 pesos. ¿Por qué? Porque la póliza, eso es lo que decía. Recordemos que la póliza de seguro es un contrato. Y al momento en que tú estás entregando un contrato, pues estás aceptando que las condiciones que están en ese contrato son las adecuadas y las vas a hacer cumplir, ¿sí? Aunque se le trató de decir, oye, siempre la cotización dijo 25,000, tú aceptaste 25,000, que no sé qué, el cliente dijo, sí, pero pues tú me entregaste algo que decía 250,000 pesos. Y pues eso es lo que pues el cliente al final, los beneficiarios y demás, pues es lo que quieren, ¿sí? Entonces, ese tipo de revisión la tendríamos que hacer. Obviamente, por ser esto académico y demás, pues no hay pólizas que se puedan compartir. ¿Por qué? Pues porque tendríamos algún tipo de situación y esa parte pues no la podemos hacer a modo de ejercicio, ¿no? Pero es una chamba que se tendría que hacer. Realmente ya ese tipo de errores no se llegan a ver, pero pues todo depende del tipo de sistema con que cuenten las compañías. Hay sistemas por muy modernos que estemos, ¿sí? Hay sistemas que tienen las compañías de seguros que casi parecen máquinas de escribir. Es decir, lo que tú tecleas lo va a emitir. El gran problema es ese, es lo que tú tecleas. No es que se cargue de un archivo, no es que se jale de cierta información para tratar de evitar esos errores de dedos. Literalmente hay sistemas que pues, se consideran casi máquinas de escribir, ¿sí? Entonces, volvemos al tema que yo les decía de la planeación. ¿Cómo vamos a saber dónde poner nuestro foco o darnos una idea de en dónde pudiera haber errores? Cuando hacemos la entrevista con las personas. Oye, ¿qué tipo de sistema tienes? Pues un sistema. ¿Qué tan robusto es? O sea, ¿le cargas el archivo? No, hay que teclearle. Pues entonces sabes que a lo mejor ahí hay cierta información que está mal, ¿no? Entonces, todo depende de eso, ¿sale? Entonces, ya vimos que está completa la información. ¿Por qué? Porque esta comparativa nos cuadra. Suponemos que la calidad de la información es buena, ¿no? Partiendo de que pues vamos a hacer el muestreo y revisar los expedientes. Y entonces ahora sí, es hasta este momento que ya hicimos lo previo, cuando nos tendremos que meter a hacer el cálculo de las reservas, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos pues, es complementar estos cuadros. Estos cuadros vienen y es la información que se tiene del archivo de PDF que les mandé, ¿sí? Nuestra chamba como auditores es pues, revisar que el archivo que yo les mandé pues, sea el último o el más reciente. ¿Por qué? Pues porque la Comisión de Seguros y Fianzas tiende a actualizar esa información X determinado tiempo, ¿sí? ¿Por qué digo X determinado tiempo? Porque te lo pueden cambiar de un mes a otro, de un año a otro, ¿sí? O te lo pueden cambiar cada 5 años, ¿sí? O demás. Ahí sí, la comisión tiene la facultad de cambiarlo, pues cuando lo crea pertinente, cuando vea algo medio raro, ¿sí? Que está pasando en el mercado o algo así, entonces llegan a modificarlo, ¿sí? Entonces, esta es la información que se tiene que cargar, ¿sí? Se los dejo para que lo vayan copiando.
Ahora ya con esta información, pues ya podemos hacer el mismo cálculo, los mismos pasos que hicimos en nuestro primer ejercicio. Sacar los días devengados, los días por devengar, dependiendo cómo lo quieran calcular. ¿Sí? Traer el índice de siniestralidad, etc. Mi recomendación es, inténtenlo hacer ustedes y la siguiente clase de todas maneras lo voy a ir haciendo. ¿Sí? Va a ser más fácil que lo intenten ustedes. Si tienen alguna duda lo puedan tener y de todas maneras lo vamos a resolver el próximo miércoles, ¿sale? Pero inténtenlo hacer ustedes, ¿va? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto, entonces si no hay dudas, inténtenlo hacer y el próximo miércoles, de todas maneras, pues, se va a resolver el ejercicio. Ahora, el único tema que me faltó decirles la clase pasada además es cuando hacen un archivo de Excel, ¿sí? Por ejemplo, aquí te aparecen un chingo de opciones para la terminación. Cuando tiene macros el archivo, tiene que grabarlo con esta terminación, XLSM. Okay. Si no lo graban con esa terminación, aunque el archivo tenga macros, no les va a correr. ¿Sí? Porque va a ser un archivo de Excel que no está habilitado para correr macros. Entonces, cada vez que ustedes hagan un archivo y le agreguen macros, tienen que guardarlo con esa terminación, ¿sale? Porque si no, como les digo, no les va a correr. ¿Por qué nos está corriendo ahorita el archivo si no está con esa terminación? Porque no lo hemos grabado. ¿Sí? Si nosotros lo grabáramos sin cambiarle la terminación y lo abrimos, nos va a marcar un error a la hora de correr la macro. Entonces tienen que grabarlo con esta terminación, ¿sí? Y listo. ¿Sale? Y entonces ya las macros que tengan van a poder correr. ¿Sale? Y intenten resolver el cálculo de la reserva. Ya tienen ahí los datos de la compañía. Traten de llegar o traten de llegar a lo mismo, ¿sí? Aquí ya está ya las diferencias en fórmula y demás les puse. El chiste es llegar a los datos de aquí, de nosotros como auditores, y ver si sí están bien o están mal, ¿sale? Y de todas maneras, pues el miércoles resolvemos esto. Si no hay más temas y demás, pues nos vemos el próximo miércoles. Ojalá las chinches de la universidad ya las hayan matado para esas fechas. Y bueno, de todas maneras, por acá nos vemos el miércoles. Buena noche y buen fin. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Luego. Gracias, profe, bye.